Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues tenemos que en el Evangelio de este 15º domingo del tiempo ordinario, esta procesión de muerte que va su madre y su único hijo muerto llevado a ser sepultado. Entonces Jesús ve el sufrimiento de la madre y entonces toca el ataúd y le ordena al muchacho que se levante. Se levantó y habló. Es lo primero que dice, es lo primero que hizo el muerto, levantarse y hablar. No poder escuchar y no poder hablar es castigo divino, como es castigo ahorita la falta de sentido común. Si la gente no piensa, no es porque no quiera pensar, es que no pueden usar la inteligencia por ser castigo de Dios. Si no escuchan, no hablan. Sí. Que no tendría que ser cosa común entre nosotros, los cristianos, porque hablamos con Dios, porque oramos, porque queremos escuchar. Sí. Entonces, levanta al muerto, le dice levántate, y se levantó y habló. Entonces, este milagro, pues quisiéramos, a todos nos gustaría que estuviera sucediendo todos los días. Imagínense, se muere uno de sus hijos en algún accidente, por alguna enfermedad, sus padres, se muere uno de sus padres o sus hermanos, lo que sea. Pues la primera reacción es que Dios nos lo devuelva. ¿Sí? Y eso pues yo lo escucho cada vez que hay funerales, ¿verdad? Ya cuando bajan el ataúd, que se queda así todo callado, ¿verdad? Sin nada. Y la gente dice, ¿por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué no me lo devolvió? ¿Sí? Pues eso ha pasado 3 veces nada más en toda la historia de la humanidad. Y las 3 veces pasó en el Evangelio. Imagínense, en este mundo que no es el mundo permanente, que no es la ciudad permanente, que aquí no hay ni felicidad ni perfección, sino solo dolor y muerte y enfermedades. ¿Para qué querer ir en contra de la voluntad de Dios? No nos preocupamos el estado del alma del muerto, porque en un extremo, ¿verdad? Nos desconsolamos, perdemos el sentido, nos desmayamos, y luego pues viene el reproche, ¿por qué Dios me lo quitó? Y por otro lado, el otro extremo es, ya está en el cielo, ya está en el cielo. Imagínense el daño que le hacen a los muertos cuando les dicen que están en el cielo, que no vuelven a rezar por ellos. Bueno, nunca rezaron, pero ahora menos. Sí. Exigir, desear que Dios no se lleve a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos por la muerte, y guardarle ese rencor es ir en contra de la voluntad de Dios. Estamos de paso y Dios quiere que estemos allá, la vida verdadera, perfecta, la felicidad plena con Él. ¿Cómo querer interrumpir ese proceso nada más porque mi amor propio no me lo permite? No puede ser así. ¿Sí? Entonces, no podemos desear eso.
Y cuando la muerte llega, que es obvio que tiene que ser dolorosa porque hemos pecado, hay que dejar que sea como es, que las cosas sean como son. Si duele, pues que duela. Pero dice San Pablo, no podemos ser testigos de esta situación como quien no tiene esperanza. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, si Jesús le devuelve a su madre, a su hijo, y se lo entrega, pues aquí podemos ver simbolizados a la iglesia y a sus hijos pecadores, que estamos por todas partes. Entonces, el que la madre vaya caminando con su hijo muerto, desconsolada, y que Jesús la encuentre y se lo devuelva vivo, ese es el milagro, y eso es lo que simboliza la iglesia con sus hijos muertos por el pecado. ¿Sí? Imagínense, pues fue una cosa que causó mucha conmoción. Dice el Evangelio, dice que todos se conmovieron. Dicen, jamás habíamos visto cosa parecida, que Dios haya visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque si los muertos resucitan, es signo de la presencia del reino entre nosotros. Y eso es lo que vieron. ¿Sí? Pues ver que una persona resucite de la muerte no es nada en comparación a que una persona sea devuelta del pecado a la vida. Son dos cosas muy diferentes. Y la segunda es la más importante. ¿Sí? Imagínense si todos los días Dios estuviera resucitando muertos. ¿Sí? Dios tiene la intención de devolvernos la vida a todos al final de los tiempos. Pero mientras tanto, Él tiene otra prioridad, y es la más importante: el sacarnos de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Y eso es más serio, más importante que resucitar a un muerto. Puede ser que a nosotros no nos importe, y menos ahora con lo de la pandemia, porque ¿qué es lo que nos dicen los medios de comunicación? Ustedes no se pueden morir. Ustedes no se pueden morir. Como si eso fuera lo más importante. Y escuchamos ruidos de muerte en los familiares, en las noticias, en todas esas cosas, y nos asustamos. ¿De dónde creen ustedes que viene el problema de la neumonía? Solo del miedo. Lo que ha matado a tanta gente ha sido el miedo. ¿El miedo a qué? A morirse. Yo no me quiero morir. Y ahí tenemos predicadores que son ahora presidentes de los estados, gobernadores, doctores, todos diciéndonos lo que es importante en la vida. ¿Sí? Ahí no, hasta curas allí hablando barbaridad y media de personas que no se han puesto la vacuna. Una vergüenza, ¿sí?, de que alguien se preocupe por no morirse, cuando va a pasar a todos. En 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí. ¿Sí? Entonces, el pecado es el mal mayor de todos. Y es el único que nos debería de preocupar. Es el mal supremo. ¿Sí? El problema es que hay un inconveniente: que el mundo no quiere ser perdonado.
No queremos. No queremos renunciar al pecado. ¿Por qué creen que estamos en la situación que estamos por 1 año y medio? Es el único remedio. Es el último remedio para la humanidad entera. Sí. La fe de todos y la esperanza de todos está siendo probada. Y ojalá que sea más fuerte en nosotros la fe y la esperanza después de eso. Para quienes no tienen fe y no tienen esperanza, el futuro es más oscuro y más desesperante. Pero así tiene que ser. Si Dios supiera que hay otro medio para hacernos ver la realidad, lo utilizaría, pero no hay. Es el único medio del que Dios se puede servir ahorita para toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, hay pecados que es muy difícil para nosotros cometer. Por ejemplo, ir a robar un banco o cometer un asesinato. Pero hay otros y más serios que cometemos todos los días, como todos los que tienen que ver con el orgullo. ¿Sí? Entonces, ciertamente que Dios podría utilizar cualquier cosa para acercarnos a Él y obligarnos a arrepentirnos, pero Él no lo quiere hacer, no lo puede hacer. El arrepentimiento, el reconocimiento del pecado, tiene que ser voluntario. ¿Sí? Entonces, es impresionante. Impresiona el hecho de que alguien de pronto decida vivir la vida de la gracia y deje atrás el pecado. Pero eso no pasa mucho. No pasa muy seguido y debería de pasar muy seguido. En este instante hay millones y millones de personas que viven en pecado y que no quieren ser perdonadas. Y ese es el mal de este planeta, el mayor de los males. Esa es la más grande crisis que jamás hayamos conocido. No se ve, no vemos la crisis del mal, pero no deja de ser tan real como cualquier otro problema. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo primero, permanecer firmes en el estado de gracia, pidiéndole a Dios la conversión de todos. Oramos por ellos, hacemos penitencia por ellos y que Dios les ayude. Sí, ese es el principal fin de la iglesia. El sacerdote existe porque existe el pecado, de otra forma no tiene razón de ser. ¿Sí? Y en este mundo no hay otra persona que tenga que lidiar con lo peor de la humanidad como el sacerdote. ¿Sí? Esa es la labor de la iglesia, conseguir que sus hijos perdidos por el pecado vuelvan a vivir. Y lo segundo que podemos hacer, primero, la perseverancia en la gracia, la oración por nuestros hermanos que viven en el pecado. Y lo tercero, dejar que Dios termine su obra en nosotros. Es decir, que acerque a nosotros la cruz y haga real en nosotros la eficacia de la cruz, que nos haga morir plenamente al pecado. ¿Y qué significa eso? Pues significa sufrimiento. ¿Sí? Entre la vida espiritual del cristiano y la cruz hay una relación tan estrecha que si no existiera, la vida cristiana no es real. ¿Sí? Entonces, todos sabemos que el orgullo
hace lo que sea por mantenerse vivo, lucha por mantenerse vivo. Y es lo único que Dios quiere hacer morir en nosotros. Nosotros no queremos porque no nos gusta sufrir. Fíjense, los muertos no sufren. Ustedes saben eso, ¿verdad? Si nos morimos, dejamos de sufrir. Pero si estamos vivos y sufrimos, es porque hay una parte viva de amor propio, que debería estar muerta. Casi todo el sufrimiento que pasamos por esta vida tiene que ver con el amor propio, con el orgullo, que es lo que Dios quiere acabar. Es con lo que Dios quiere acabar. ¿Sí? Entonces, por ahora, posiblemente no veamos claro el rostro amable de nuestro Señor en este proceso de purificación del pecado. Miramos lo que Él nos quita, pero no vemos sus bendiciones. Pero no importa lo que esté pasando, qué tan bueno o qué tan trágico ustedes lo puedan ver, Dios está obrando en nosotros. Y Él espera que el día que nos muramos, cuando nos toque morirnos, estemos en paz con Él. Eso es lo más importante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.